Pues se me acaba de cortar el video, te digo que yo estoy batallando con esto, pero no quise terminarlo así y te quiero leer, ¿verdad? De quién es Jesús, quién es Dios. Eso es mi tema de este video, quién es Jesús, quién es Dios, ¿verdad? Porque mucha gente dice que fue un maestro, tienen miedo a invitar a Jesús en sus corazones. ¿Por qué? Porque piensan que Jesús, quién es Jesús, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová han cambiado esas cosas, ¿verdad? Y entonces la gente tiene temor de invitar a Jesús a su corazón porque fue un maestro, porque no es Dios y porque no es Jehová y cosas así. Por eso yo quiero hablarte, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces es necesario creer en su Hijo. A mucha gente piensa que Jesús no es Dios, que Dios no es Jesús, son uno solo, ¿verdad? Pero Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados, para salvarnos de ir a un infierno, para salvarnos de morir eternamente, sino para ir con Dios. Entonces, pero Dios no fuerza a nadie, Dios solamente quiere que tú lo invites a entrar a tu vida, y Él hace las cosas por ti, ¿verdad? El que hace el cambio en las personas es Dios, ¿verdad? Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, no podemos cambiar las cosas, no podemos dejar de fumar, no podemos dejar de drogarnos, no podemos dejar de ser una persona lesbiana o un hombre, ¿verdad? Que tener relaciones sexuales con un hombre, una mujer con una mujer. Entonces, Dios no puede cambiar, nosotros no podemos cambiar el que yo sea así o alguien sea así. Es Dios el que cambia, el que sana, el que restaura, el que hace las cosas en las personas, ¿verdad? El que tiene el poder para quitarte la adicción de las drogas, para quitarte la adicción del alcoholismo, de todas esas cosas. Él es el que tiene el poder, ¿verdad? Pero bueno, ahora te quiero leer en Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo por propusión por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Efesios 2:4-8, vamos a ver qué dice en Efesios 2:4-8. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, por el don de Dios, no por nosotros. Yo digo, yo soy salva por medio de la gracia de Dios, por la bondad de Dios. Entonces ahí está, hablándonos Dios. Él dice en Efesios 4:4-5, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual se dice: sabiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es, sino que también se había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces aquí te está diciendo que es el mismo, ¿verdad? En muchos textos Dios nos revela, nos muestra que Él es el mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, bueno, eso es otra cosa. Ahora, Efesios 4:11
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera que todo viento de doctrina, por atratagema de hombres que para engañar emplean constitución artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Entonces, ahí está, Jesucristo es uno, dice, el que descendió en él mismo, es él mismo. Él también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el que crió todo, ¿verdad? Entonces ahí está la palabra de Dios hablándonos. Ahora vamos a leer en Mateo 1:21. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 1:21. No quiero hacer mi video muy largo porque se me están cortando y luego ya no quiero hacer otra final. Pero si se me corta, pues bueno, déjame decirte que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y pues bueno, Mateo 1:21, es necesario saber a quién estamos. 1:21, sirviendo. Dice, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ahí está Dios diciéndonos que Emmanuel es traducido Dios con nosotros. Y así se llama, y llamará su nombre Emmanuel al Hijo de Dios. Y le dijeron que le pusiera Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Esa es la clave, ese es el punto. Ahora, en 2 Corintios 5:19, rápidamente. ¿Dónde estás? 2 Corintios 5:19. Dice, en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense bien, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliemos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, ¿verdad? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, recondamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación y en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en estímulos y en trabajos desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, el poder de Dios con armas de justicia y diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por la buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he
vivimos como castigos, mas no muertos. Bueno, yo voy a pararle. Hay muchos textos que continuar. Me quedé en 2 Corintios 5:19 y dice en que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo mismo. Ya lo leí. Ahora, Juan 12, vamos a ver qué dice Juan. No, Juan 12. Vamos a leerlo rápidamente para poder terminarlo. Juan 12, 44 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, que es Dios, ¿verdad? Y el que me ve, ve al que me envió. Ahí está. Si tú ves a Jesús, estás viendo a Dios, ¿verdad? Y dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está. Padre y Jesús son uno solo. Entonces, hay que pedirle en el nombre de Jesús y todo le será hecho. Dios te bendiga en este día. Comparte este video si fue de bendición para tu vida y pues da tu opinión, ¿verdad? Escríbeme,